Hola amigos de Crónicas Invisibles, soy Ana Belén Santos y para mí es un gusto comenzar este último programa de Crónicas Invisibles del año. Estamos con un tema súper interesante y también pues con invitadas de lujo. En este caso, Jenny Ainaguano, ella ya nos ha acompañado anteriormente en transmisiones de Crónicas Invisibles. Hoy vamos a tratar el tema de educación en América Latina, modelo debilitado. Entonces, le damos la bienvenida a una de nuestras invitadas, que es Jenny Ainaguano. Ella es maestrante en políticas públicas. Jenny, bienvenida a Crónicas Invisibles nuevamente. Hola, hola, Yipunja. Muchas gracias de nuevo por la invitación y muy gustosa de poder compartir con todos ustedes. Gracias. Asimismo, tenemos desde Berlín a Moira Suazo. Ella es boliviana, investigadora de la Universidad Libre de Berlín. Está enfocada, sus trabajos son enfocados, perdón, en la descentralización y democratización en Bolivia. También acerca de la historia del Estado débil, la sociedad rebelde, bueno, entre otros temas más. Le damos asimismo la bienvenida a Moira Suazo. ¿Qué tal? Tu micro, Moira. Mucho gusto, muchísimas gracias a Crónicas Invisibles por la invitación. Va a ser un gusto poder compartir con todas y con todos un par de reflexiones. Eh, Como bien decías tú, Carla, el área de especialidad mía es más democracia en la región andina, pero también enfocando los temas desde una perspectiva global. Y desde esta esquina voy a comentar sobre la educación superior, que tiene que ver también con toda mi experiencia de trabajo en la universidad en Bolivia y mi experiencia como investigadora asociada ahora de la Universidad Libre de Berlín. Así es, muchas gracias Moira por acompañarnos. De la misma forma le damos la bienvenida a Carlita Cañarte, otra moderadora del día de hoy. Carlita, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ana Belén? Buenas tardes. Un gusto para mí saludarlos y estar una tarde más, una noche más, tarde-noche, compartiendo con ustedes este programa. Muchas gracias a Jenny, a Moira por su tiempo y también a todos, a cada uno de ustedes nuevamente reiterarles el agradecimiento por estar conectados ya a esta página, la cual, como mencionó Ana Belén al inicio, es el último programa, pero de la temporada. Así es, gracias por acotar eso, Carlita. Entonces, yo creo que ya entramos en materia con este tema súper interesante acerca de la educación en América Latina, que yo creo que es un secreto a voces que América Latina pues tiene un modelo debilitado. ¿O qué opinas tú acerca de esto, Moira? Este es un tema clave, pero yo más que, digamos, la primera cosa que creo que es importante, yo creo que es difícil hablar de un modelo de educación, y voy a hablar acá más de la educación superior, que es donde está mi área de conocimiento más empírico, de haber trabajado 16 años en la universidad pública en Bolivia y estar haciendo investigación y en esta cosa. Es un poco difícil, digamos, como meter a todos los países como en la misma bolsa. Yo creo que en América Latina tenemos una diversidad grande de situaciones que se diferencian, pero yo creo que el otro peligro grande es como perdernos en detalles, ¿no? Perdernos en detalles con todas estas, todas estas diferencias eh, de evaluación de la educación, calidad de la educación superior en América Latina y no mirar un cuadro grande. Yo creo que eso es verdaderamente lo que nos está como faltando en América Latina, lograr observar el cuadro grande, y cuando estoy hablando de cuadro grande, yo diría que hay como tres temas, un poco más desde mi perspectiva, hay como tres temas que es importante dialogar en un diálogo más latinoamericano para pensar en la educación superior, en los retos y cómo afrontar también estos retos. Y estos tres temas yo diría que por una parte es democracia. Yo creo que no es casual que cuando vemos que ha habido avances en la educación superior en América Latina, esto está
directamente ligado a la tercera ola de democracia, a la democratización en América Latina, que hoy día, digamos, está un poco en cuestión, hay ciertos peligros, yo creo que ese es un tema. El otro tema, claro, muy importante, recursos económicos, es decir, qué porcentaje de recursos en los presupuestos públicos se dedica a la educación superior en América Latina, creo que es un tema clave. Pero el tercer tema clave que está ligado a este tema de los recursos, creo que es un tema, digamos, fundamental, y es el que ha recibido como menor atención, y es cómo la educación superior sufre las desigualdades, sufre del problema de las enormes desigualdades globales, y cómo hay una responsabilidad también de tipo global para afrontar este tema y para mirarlo verdaderamente a la cara. Yo creo que las dificultades, debilidades que observamos en la educación superior en América Latina tienen que ver, que están sufriendo también de estas profundas desigualdades globales, donde hay responsabilidades que no son solamente de la región, sino que tenemos que observarlas y discutirlas a nivel global. Moira, tú hablabas acerca de los peligros y los detalles que se tienen que ver o visualizar en América Latina acerca de la educación. ¿Cuáles son esos detalles? Bueno, un tema que es clave y que tiene que ver con estas desigualdades de tipo global, cuando hablamos de educación superior en América Latina, yo creo que algo que no es, digamos, menor, no es algo que está al lado, es el hecho de que en toda América Latina tenemos una cantidad enorme de profesores, investigadores, que no pueden hacer esto como su tarea única, porque simplemente no pueden solventar la vida de su familia haciendo solamente esta tarea, sino que se dedican a la universidad y además a otras actividades. Entonces, estos, digamos, académicos de medio o cuarto tiempo, académicos y académicas de medio o cuarto tiempo, obviamente esto pasa factura al conjunto del sistema, o el otro hecho que también tiene que ver con las desigualdades globales, verdaderamente cuánto presupuesto existe en nuestras universidades para investigación. Entonces, claro, qué sorpresa nos queda cuando vemos que en América Latina como que no logramos mirar una educación superior que esté en la punta, que esté dando cuenta de avances de innovación. Yo creo que ahí también hay como un segundo tema que hay que mirarlo, y cuando te decía nos podemos perder en detalles, obviamente no es lo mismo la educación superior, por ejemplo, en México, que ha dado importantes pasos, de lo que yo conozco mejor en ciencias sociales, por ejemplo, que hay una academia fuerte, institucionalizada, o una academia bastante más débil, como por ejemplo en Paraguay. Bien, entonces, Jenny, ¿cuál es tu postura acerca del modelo debilitado que tiene o que se vive en Latinoamérica? Buenas, ¿pueden Jenny, creo que tenemos un poquito de problemas de conexión. escucharme? No. Jenny, ¿estás ahí? Hola, hola, ¿pueden escucharme? Ahí te podemos escuchar un poco más claro. Cuéntanos. Sí, mil disculpas. Bueno, este es un ejemplo del modelo debilitado de la educación en nuestro país. Bueno, la educación de Latinoamérica históricamente, a nivel, sobre todo comparándolos con otros continentes, bueno, por toda la historia misma que tenemos
de democracia, de desarrollo a los países latinoamericanos. Em, Creo que es importante notar eh, que además de lo que Moira dijo, que es importante justamente poner en este marco más global el tema de educación, de democracia, los países latinoamericanos, han sido también estos modelos, específicamente hablando, por ejemplo, en un contexto ecuatoriano, como es en el de la educación intercultural bilingüe, el cual yo justamente manejo, estos modelos un poco más macro, los que han ido en detrimento de otros modelos alternativos o no occidentales de educación, ¿no? Y que prácticamente este modelo justamente de globalización hace que tengamos que prácticamente seguir este tipo de modelos impuestos, ¿no? Sobre todo entendiendo por qué es globalización, qué significa ponerlos en un marco global, porque desde la construcción de la globalización o de un marco global, hay ciertas características, ¿no? Eh, que han sido construidos estos modelos, pues, desde el exterior, ¿no? Desde otros continentes o desde otras visiones, incluso un poco más occidentales. Y no me opongo a esto de que tengamos que tener justamente estas categorías para justamente poder compararnos entre continentes o poder hacer que podamos tener un mejor análisis de la educación, pero eh, justamente esta historicidad que tenemos en cuanto a la misma construcción de estados, naciones de nuestros países latinoamericanos hace o conlleva conjuntamente a que la educación pues sea vista por un lado desde una forma global, más occidental, y por otro lado pues que vaya en detrimento de todos estos conocimientos también que son incluso un poco más internos o que son conocimientos, como se los dice, alternativos. Y bueno, en fin, esto acarrea o hemos venido acarreando un gran nivel de desigualdad. No sé si pueden escucharme. Carlita, Perdón, no le terminé de escuchar a Jenny, que ya había concluido. Moira, una pregunta relacionada a lo que estás manejando hoy por hoy en la educación superior, hablando de, en este caso, de educación secundaria. Esta educación y concluir la educación secundaria dentro de la región es No puedo crucial. escucharlos, no sé si me están escuchando. Hola. sí, Jenny, sí te escuchábamos bien, justamente tu conclusión. Ahora Carlita está haciéndole una pregunta a Moira para continuar con el debate o la conversación. Hablaba Moira en la pregunta acerca de qué tan importante o qué tan crucial es concluir la enseñanza secundaria en la región. Ese nivel es realmente es determinante para continuar o es crucial para no solamente adquirir esas destrezas básicas que requiere este mundo globalizado. Sí, a ver, un primer tema, y claro, ahí yo tengo que decir que tengo muchas limitaciones para hablar en general de educación, porque mi experiencia fuerte es haber enseñado 16 años en la academia, en la Universidad Pública Boliviana. Entonces, verdaderamente puedo hablar digamos, desde la experiencia empírica de haber sido una profesora de planta, así por muchos años. Entonces, así como hacer una crítica a la educación secundaria, no me atrevo en absoluto, ¿no? No me atrevo en absoluto porque mi mirada está más centrada en lo que pasa ya el momento de que los estudiantes están en la universidad. Pero un elemento que tú tocas, Carla, que creo que es muy importante, es este elemento de
cuáles son las destrezas que hoy día los latinoamericanos y las latinoamericanas requerimos para movernos, digamos, en el mundo también como en nuestra casa, que también es. Y ahí voy a retomar algo que decía Jenny, que creo que es muy importante, eh, y es esto de que creo que en América Latina uno de los retos sí está en poder mirar con nuevos ojos amigables nuestras raíces culturales y revalorizar estos saberes que vienen de otra matriz cultural, que vienen de otro horizonte civilizatorio, ¿no? En el caso del Ecuador, en el caso de Bolivia, en el caso de Perú, en el caso de Guatemala, es muy claro que con todo este bagaje, con todas estas raíces indígenas que están presentes claramente en nuestras sociedades, ahí hay una riqueza muy importante que creo que es necesario que además está ocurriendo, que miremos con nuevos ojos de revalorización, de fortalecimiento y de que es una plataforma que nos va a permitir como, digamos, dialogar con el mundo desde una perspectiva más sólida. Sin embargo, y ahí voy a dialogar con lo que planteaba Jenny, que me parece importante, yo creo que esto no tiene relación con el hecho de que yo creo que los problemas de América Latina y de la educación superior que observamos en América Latina no tienen tanto que ver con que es un modelo, por así decirlo, debilitado o no el más adecuado. Yo creo que tienen que ver con estos otros elementos. Yo creo que sí tenemos que hacer educación intercultural bilingüe, pero creo que es absolutamente importante que veamos dónde están las debilidades. Yo creo que las debilidades están por este otro camino. En primer lugar, de mirar y dialogar respecto a estas desigualdades globales y cómo nos afectan, porque el mundo está cada vez más claro y hoy día, el 2020, yo creo que está quedando absolutamente claro que el mundo es este y es para todos los que habitamos esta tierra y nuestras responsabilidades está más claro que son compartidas. Y en ese punto la educación es algo fundamental. Y entonces cuando en los países de América Latina, que lo mismo vale para, por ejemplo, el África, claro, le podemos asignar recursos, digamos, como muy modestos para una tarea tan importante. En la Constitución Política Boliviana, la educación es la primera tarea del Estado. Bueno, primera tarea del Estado y tú ves que los recursos que se le asignan no están tan condicentes, primero, en primer lugar, con que verdaderamente sean la primera tarea del Estado, pero en segundo lugar, también tenemos que ver el hecho de que efectivamente los recursos con que cuenta el país son modestos. Yo creo que vienen por los dos caminos. Entonces, por supuesto, ¿cómo afrontar una tarea tan importante con recursos que son absolutamente limitados? O lo que comentábamos antes, con profesores que no están dedicados a tiempo completo a la tarea de investigar, a la tarea de formar en las aulas. O, por el otro lado, con estas limitaciones de recursos que hacen que nuestros estudiantes y nuestros profesores en América Latina no tengan el suficiente acceso a la ciencia, al intercambio y al mundo, que son necesarios para poder potenciar precisamente lo que hablábamos y lo que planteaba también Jenny. Es decir, si nosotros queremos potenciar esta mirada propia, no va a ser como saliendo del mundo o como aislándonos. Por el contrario, es entrando con mayor fortaleza, fortaleciendo aquello que nosotros podemos aportar, pero eso solamente también se hace con recursos, con democracia, con espacios, sociedades abiertas que nos permitan el diálogo, el debate, la discusión y el crecimiento en la educación, que es lo que hemos visto estos años a partir de la democratización en América Latina. Muchas gracias, Moira. Jenny, no sé si estás por ahí, ¿nos escuchas? Creo que ya estoy. ¿Pueden escucharme?
Sí, ahí te puedo escuchar un poco, Jenny. Mira, la pregunta va dirigida a que estamos hablando de un todo un poco, entre los cuales se tocó el tema de Qué desigualdad. pena. Disculpa. ¿Me escuchas ahí? Ahí, ahorita. Ahora, Jenny, estábamos hablando de temas de desigualdad hace unos minutos atrás y viene una nueva brecha y es exactamente esa brecha digital. Cuando normalmente un aproximado del 55% de los hogares tiene un sistema tecnológico, por así decirlo, o equipos tecnológicos para poder manejarse. En este caso, vemos la situación actual, la cual se está moviendo por educación, a través de Internet, a través de plataformas. ¿Cuál es tu perspectiva, cuál es tu opinión acerca de esa nueva brecha? Jenny. Jenny, no te podemos escuchar. Sale que estás hablando efectivamente, pero no sale el audio. Disculpa, ¿puedes repetirme un poquito la pregunta? Creo que la entendí. Sí, es sobre... Sobre la nueva brecha que Perdimos se la abre conexión con dentro de Jenny. este... Perdimos la conexión con Jenny, Carlita, pero podemos continuar con Moira justamente con la misma pregunta. Moira, hablaba yo de esa nueva brecha de desigualdad, que en este caso sería la brecha digital. ¿Qué tan determinante, qué tan crucial vendría a ser esta brecha para la educación? Bueno, este tema yo ¿Pueden creo que escucharme ahora? sí. Sí, sí. Continuamos. Eh, sí, no, yo creo que verdaderamente sin pensarlo, pero yo creo que ustedes están dando la mejor prueba de hasta qué punto nos afecta la brecha digital. Es decir, es evidente, hemos perdido el derecho a la palabra. El aporte de Jenny, la reflexión de Jenny simplemente no puede estar presente porque en el mundo contemporáneo, y eso lo estamos viviendo muy claramente en este momento, digamos, en que el mundo se ha, digamos, ha vuelto a mostrarse con una fuerza enorme como un mundo, pero con unas brechas muy grandes que están además abriendo y afianzando viejas desigualdades, abriendo nuevas desigualdades y afianzando viejas desigualdades. Y entonces lo que vemos es que esta brecha digital, que es que digamos, los equilibrios y el acceso digital, que cada vez es más importante, simplemente está determinando una nueva ruptura del mundo. Y en este caso nos quita el derecho a la palabra. Yo creo que es muy interesante y bueno, nadie lo ha planificado de ese modo, pero creo que así lo podemos observar. Jenny, ¿puedes ahora emitir tu comentario? ¿Estás disponible? ¿Pueden escucharme? Ojalá que Sí, sí. ahí sí, te escuchamos perfecto. Cuéntanos. Qué pena. Cuando pasan estas cosas se descoordina mucho, ¿no? Sí, la brecha digital definitivamente, bueno, creo que justamente en este contexto de la pandemia se hizo más evidente, ¿no? Problemas que ya veníamos acarreando desde hace muchos años atrás, pero definitivamente esta crisis de salud que tenemos, pues solamente evidenció, ¿no? Deudas históricas, incluso, ¿no? Con los sectores más vulnerables. Y claro, incluso tenemos ciertos datos, por ejemplo, en el 37.23% de los hogares, apenas a nivel nacional, cuenta con un computador, ¿no? Y justamente el ver este escenario
por ejemplo, en ciudades como Quito, Guayaquil o Cuenca. Asimismo, el acceso que se tiene a Internet es apenas del 37,2% justamente en todas estas ciudades. Y apenas el 46% corresponde justamente a las ciudades, pero el 16% apenas tiene acceso a Internet en el área rural, que es justamente en donde estoy yo. Si esto le sumas a que no tienes un teléfono o algún dispositivo para poder conectarte, habrán niños, y también justamente el Banco Mundial también se hizo unas proyecciones de que muchas niñas, sobre todo indígenas, ¿no?, apuntando también a este tema de género, su única posibilidad de educación era este año, ¿no?, digamos así. Posteriormente, con toda esta crisis que se deviene, una crisis económica a nivel de familias también, pues prácticamente tienen que dejar de estudiar. Además de que en el caso supuesto de que hubieran tenido internet o computadora, muchas de ellas pues tendrán que ponerse a trabajar. Como lo digo, seguramente sería su única oportunidad de estudiar. Y bueno, hay muchos datos que nos dicen que gran parte de estos niños, niñas, jóvenes, pues no retomarán sus estudios. Entonces, bueno, es un escenario muy desalentador en la crisis educativa que tenemos así, y que si bien es cierto, ahora todavía no lo podemos ver, pero es una crisis que transcurriendo los años se hará más y más visible. Y bueno, sabemos también de esta relación que se tiene, ¿no?, el nivel de educación con el nivel de vida. Y sabemos pues que las personas que tienen menos educación, su crisis, ¿no?, a nivel familiar, a nivel de entorno, a nivel poblacional, pues se va acrecentando más. Entonces, bueno, creo que los datos son bastante desalentadores en el tema económico y obviamente en el tema de educación que esto acarrea. Solamente para darte un dato específico, se sabe que al menos el 1% de toda la población ecuatoriana puede acceder a una educación de cuarto nivel, ¿no? De ese 1%, ¿cuántos pertenecen al área rural? No hay datos. Y de ese 1%, ¿cuántos pertenecen a comunidades indígenas? Que tampoco hay datos, ¿no? Por el mismo hecho de toda esta brecha que tenemos. Y sí, claro, aquí dentro de las comunidades indígenas, la situación se agrava totalmente. Muchos niños ya no están regresando a retomar sus actividades en el área, y justamente se están haciendo planes piloto en las áreas rurales, en las escuelas de educación intercultural bilingüe, para que puedan regresar a sus clases. Nuestra comunidad no ha sido una de los planes piloto, pero sin embargo, pues hay una gran crítica, ¿no? Hay una gran crítica por parte de muchos directores de escuelas, de colegios, de comunidades, en que no se debió suspender las clases en el contexto de la pandemia, precisamente por el hecho de que nosotros vivimos en otro contexto. Bueno, sin embargo, pues no se dieron protocolos tampoco, ¿no? Porque se hizo un plan de contención, de contingencia, para, sobre todo, justamente con esta visión, ¿no?, de que eres un estudiante urbano, eres un estudiante que tiene acceso a Internet, que tiene acceso a una computadora, y en base a esto, a estos criterios, se hicieron estos planes, al menos aquí a nivel de Ecuador, y nunca se tomó en cuenta toda esta ruralidad que tenemos, toda esta brecha tecnológica que tenemos. Entonces, bueno, esto simplemente ha ido agravando todos los problemas que ya teníamos en la educación. Muy importante el tema del sector rural también que tocas, Jenny, pero efectivamente, ya que Moira y bueno, Jenny también ha comentado acerca de las desigualdades que existen en la educación, es importante, creo yo, también tocar y ver desde qué perspectiva tienen ustedes los objetivos de desarrollo sostenible, que de hecho uno de los objetivos es educación de calidad. Vemos que es una Agenda 2030 que trata o va a intentar cumplir este tipo de objetivos, pero ¿qué tan
¿qué tan lejano lo ven? Puede que estas organizaciones puedan lograr abarcar una educación de calidad en sí, al menos en Latinoamérica, que obviamente, bueno, ya han comentado que debilidades hay, pero sin embargo necesitamos suplirlas. Ahora, tenemos esta Agenda 2030, estos objetivos, y el quinto objetivo, efectivamente, pues es, perdón, el cuarto objetivo es la educación de calidad de la ONU, pero ustedes, ¿qué opinan acerca de esto? ¿Va a poder suplir estas necesidades en ciertos sectores, como por ejemplo el sector rural, que es el más afectado? Moira. Yo creo que tocas un tema clave, Ana Belén, porque cuando observamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ahí estamos mirando dónde están los cuellos de botella, dónde están realmente los problemas, porque como yo creo que como tiene que enfocarse hacia el futuro, como realmente está planteado el gran desafío para la humanidad hoy día, yo creo que los ODS son un paso muy importante, porque claramente están fijando, como en el caso de la educación, cuál es el horizonte, hacia dónde necesitamos dirigirnos en el globo, ¿no? Educación de calidad. Y habría que aumentar para todos y todas. Incluso, es decir, hay esto que es toda una discusión, ¿no? Educación permanente, el derecho a la educación en todos los niveles etarios. Pero, digamos, este es el otro tema. Eso está claro que es un objetivo del mundo, ¿no? Necesitamos, y lo necesitamos no por una solidaridad, no, sino por la sostenibilidad. Es decir, si nosotros estamos pensando en un mundo sostenible, esto significa que todos tienen el derecho al acceso a la educación, a una educación de calidad. Y en el momento siguiente nos cambiamos de orilla del río, decimos, bueno, esto es un objetivo del mundo, pero la responsabilidad es de cada estado con los recursos con los que pueda contar. Y obviamente ahí estamos ante un panorama muy difícil. Estamos ante un panorama muy difícil porque por supuesto que no son los mismos recursos con los que cuenta estado A que estado X. Ahora, efectivamente, esta es la situación, esta es nuestra realidad institucional, pero tampoco estamos, así por así decirlo, desarmados. Esta es nuestra realidad institucional y acá nuevamente voy a poner el ojo y mencionar el tema de la democracia. ¿Cuándo en América Latina se ha logrado avanzar? Y en este sentido, digamos, nos acercamos un poco más al tema de educación de calidad. En el tema de la educación superior es muy claro, desde la tercera ola de democratización en el mundo, desde la democratización en América Latina, se ha avanzado en la educación. ¿Por qué? Porque se ha fortalecido una cierta institucionalidad, ha habido mayor normativa, las autonomías universitarias, en el caso de la universidad pública, estaban sólidamente cimentadas en una fortaleza institucional, en un Estado de Derecho, y eso más o menos ha funcionado. Siempre han habido críticas, porque desde la democratización en América Latina tenemos también una explosión de universidades privadas, han habido críticas, pero yo creo que hay que mirar el cuadro de conjunto y observar que cuando hay una normativa sólida, también la educación privada camina por un sendero adecuado. El problema es cuando la institucionalidad se cae, cuando no se respetan las reglas, cuando tenemos estados que no están verdaderamente garantizando una igualdad de derechos al conjunto ciudadano. Entonces, para mí el tema no es tanto de decir, bueno, ¿será posible o no será posible cumplir los ODS? Yo creo que la pregunta fuerte acá está en el otro lado de la cancha, en la sociedad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como miembros de las sociedades latinoamericanas de plantear el derecho que tenemos a la educación de calidad en todos los niveles etarios y comprometernos con estos temas? Derecho a la democracia, derecho a la educación de calidad, porque esto es lo que necesitamos como humanidad para lograr construir la sostenibilidad. Y realmente ahí para mí la pregunta es,
cómo dialogando sobre estos temas podemos verdaderamente mirar con mayor claridad en qué momento del proceso histórico global estamos y por tanto también mirar con mayor claridad cuál es nuestra tarea. Gracias, Moira. Jenny, entonces, ¿cuál crees tú que es el rol del Estado, ¿no? Y cómo debería cumplirlo? Sí, bueno, sobre todo dependiendo del rol que cumple el Estado en cuanto a la educación en los diferentes países de Latinoamérica, ¿no? Eh, de acuerdo a nuestra Constitución, obviamente, pues es el Estado el que tiene que proveer de educación de calidad, de educación gratuita, incluso hasta el tercer nivel. Entonces, sí, justamente un poquito retomando esta cuestión de los ODS y de estos planes 2030, definitivamente pues va a ser mucho más complejo poder conseguir estos objetivos, ¿no? Sobre todo porque estos objetivos fueron pensados antes de. Entonces, bueno, obviamente pues toda esta crisis lo que nos hace es nuevamente replantearnos eh, todos los objetivos en general. Y dentro de esto, también vendría aquí una discusión importante, ¿no? Y que incluso se ha estado dando justamente en todo este panorama, en saber si la conectividad o el acceso a Internet debe ser o no un derecho humano. Y nos estamos dando cuenta de que sí, ¿no? Debería ser un derecho en el cual los estados tendrían que tener la responsabilidad de dotar de conectividad para toda su población. Y es aquí en donde nuevamente va lo que dice Moira, ¿no? ¿Cuántos recursos disponen los estados para poder hacer este tipo de inversiones? ¿Cuánto nos cuesta o cuánto nos va a costar a cada estado hacer este tipo de inversión? Y definitivamente, pues todas estas nuevas estrategias que se han tomado para poder continuar con una educación, sea a nivel primario, secundario o de otros niveles, ¿cuán preparados hemos estado en la sociedad como tal para poder hacer nuestro papel en esto también? En el caso, por ejemplo, de la educación primaria, si bien es cierto, quienes han podido acceder a esta educación, ¿qué rol están cumpliendo sus padres? ¿Han podido sustituir o no al rol de sus profesores, ¿no? Asimismo, en el rol también a nivel secundario. Entonces, bueno, el Estado justamente está viendo todas estas debilidades que se han venido acarreando a lo largo de los años y yo sí coincido con esta fuerte corriente que se dice que el acceso a Internet, la conectividad debe ser un derecho humano y que debe ser justamente dotado por el Estado. Carla. Perdón. Moira, estábamos hablando acerca del presupuesto y este tipo de inversiones que tiene que hacer el Estado para garantizar una mejor educación. ¿Es suficiente con la inversión o hace falta más? ¿Qué hace falta? ¿Es suficiente con invertir en la educación o necesitamos más allá de eso? Muchas gracias, Carla, por la pregunta. No, por supuesto que no es suficiente. Yo estaba pensando más cuáles son los 3 factores, digamos, como más importantes. Pero por supuesto que hay mucho más allá. Otro de los temas que para mí es un tema caro, que es un tema también central, es el hecho de que en América Latina tenemos que tener mucha mayor discusión, un mayor debate respecto a las necesidades y a los desafíos que nos presenta el mundo contemporáneo, y esto está directamente ligado al tema de la ciencia abierta. Es decir, cómo a partir de otro posicionamiento, pero esto también es un tema global, porque el hecho de que en las universidades en América Latina o en algunas universidades las más débiles, por así decirlo,
no haya acceso a una cantidad de producción importante, científica, o un acceso limitado, o lo que conversábamos también antes, ¿no? Es decir, la necesidad de que parte de la formación para alcanzar esto que es el objetivo, que ya lo tenemos claro desde los ODS, educación de calidad para todos y todas, el intercambio con pares, la necesidad de hacer estos procesos de cambiar de perspectiva, ¿no? Es decir, de la movilidad, tanto de profesores como de estudiantes. Bueno, todas estas son tareas, es decir, es esa ciencia abierta, esa universidad de cara al mundo en intercambio, en diálogo, todas estas son tareas que por supuesto que dependen de los recursos económicos, pero no solamente. Claro que esto es un proceso en el que tiene que involucrarse el conjunto de los actores de la educación superior y que solamente va a caminar nuevamente en un contexto democrático. Porque ¿dónde tenemos la posibilidad de dialogar abiertamente y de mirar de cara a los grandes desafíos y a los grandes problemas? Cuando no hay voces prohibidas, cuando no hay autocensura, porque de esto depende mi trabajo o la contratación para esto, o aquella consultoría. Y es decir, ahí estamos mirando los grandes obstáculos de por qué la cosa no avanza. Por supuesto que no se reduce a un tema de mayor inversión en educación y tenemos como resultado un cambio, una reforma, y los problemas están resueltos. No es solamente eso, pero yo diría que democracia, este diálogo abierto, institucionalidad, que está relacionado a democracia, recursos, pero además este planteamiento en el centro, que yo creo que es la tarea de la sociedad, de plantear que hay una responsabilidad de tipo global, así como los ODS son globales, son objetivos globales. Hay la necesidad de plantear que como esto es un derecho global, pues también tenemos una responsabilidad de empujarlo y de garantizarlo en este nivel. Muchas gracias, Moira. Jenny, proyectos como PISA ayudan a poner estos temas en primera línea en la agenda política pública. Perdón, no te escuché bien. Estás con el micrófono apagado, Carla. Perdón. Decía Jenny, proyectos como PISA ayudan a poner estos temas en primera línea en la agenda política pública. Sí, justamente el tema de la educación, un poco también retomando lo anterior, creo que en el caso ecuatoriano tenemos justamente un vivo ejemplo de que no siempre un gran presupuesto nos va a dar indicadores de que estamos invirtiendo, no sé, efectivamente en la educación, ¿no? Y esto justamente dado los últimos años en los que la educación a nivel básico, medio, superior, tuvo rangos históricos prácticamente a nivel de Ecuador, sobre todo. Y esto no necesariamente nos está diciendo que ahora estamos teniendo buenos resultados, ¿no? Si bien es cierto, este tipo de resultados se ven a mediano plazo, hemos notado muy fuertemente cómo esta cuestión también de la desigualdad ha hecho que el acceso a educación de tercer nivel justamente se vea condicionado, es decir, que se condiciona justamente el tipo de educación que tú tenías a nivel primario, a nivel secundario, para incluso poder acceder a educación gratuita o haber accedido a ciertas becas, ¿no? Entonces, bueno, daban ciertos resultados en las evaluaciones que se realizaban justamente en la educación superior y quienes podían acceder a ellas, en que justamente estas personas de la clase de privilegio que tenían, que podían estar en instituciones privadas de nivel básico o de nivel secundario,
que justamente podían acceder con sus recursos económicos a cursos de inglés y podían tener un nivel avanzado de idiomas extranjeros, eran justamente los que luego accedían a estas becas, es decir, estas becas que eran destinadas a personas de bajos recursos, a personas que no podían pagarse una beca tanto en una universidad nacional como en una extranjera. eh, eh, Simplemente no se destinaban a ellos. ¿Por qué? Por justamente estos criterios de evaluación que se tenían. Entonces, simplemente, eh, justamente retomando lo del presupuesto, es importante pensar a la educación también desde un nivel integral, ¿no? Porque cuando empezamos a hacer políticas públicas, simplemente analizando ciertos criterios, pues obviamente vamos a tener resultados como los que estamos viendo incluso ahora. E incluso es importante ver de forma integral también todo esto de la educación con toda nuestra matriz productiva, ¿no? La matriz productiva al interno de todos los estados. Eh, Porque de nada sirve que regresen nuestros becarios de países como incluso como Alemania o como otros países que tienen un alto nivel de educación superior, cuando no van a poder encontrar trabajo aquí a nivel nacional. ¿Por qué? Porque no hemos podido tampoco cambiar nuestra matriz productiva para que ellos puedan asimismo devengar incluso, ¿no? Toda esta inversión que está haciendo todo el Estado ecuatoriano, incluso en todo el tema de educación. Y sí, justamente, pues todos los proyectos creo que definitivamente pues nos ayudan a nosotros a ver justamente todos estos problemas a nivel más macro y poder hacer políticas públicas o destinar la inversión necesaria, pero de forma más efectiva. Muchas gracias, Jenny. Moira, hablamos de esa jerarquía entre lo público y lo privado. ¿Te garantiza una estabilidad laboral uno por encima de otro? Muchas gracias, Carla. A ver, verdaderamente yo tengo dificultades de hablar así con autoridad de la educación superior pública, privada, porque, bueno, yo he trabajado muchos años como parte de la educación pública eh, y no es mi área de investigación, ¿no? El tema de la educación privada, hay mucha crítica, sí, pero yo tengo la impresión de que en este tema verdaderamente lo que es necesario observar es cómo la fortaleza de la educación pública también en términos laborales, ¿no? En el sentido de que le garantiza a un profesor de planta una seguridad laboral, eh, cómo eso tiene que ver con una institucionalidad construida en el tiempo que es sólida, ¿no? Es decir, cómo tiene que ver con democracia, ¿no? Normas que se cumplen, una institucionalidad sólida y una carrera docente garantizada. Sin embargo, eso no quita, y yo creo que ahí es un tema clave, eso no quita el hecho de que la estabilidad laboral no es todo. Si pensamos el problema de la calidad de la educación, del hecho de la necesidad de aportar con innovación, aportar con ciencia, de aportar también desde nuestros nichos, desde nuestras fortalezas. Tampoco es todo el hecho de, digamos, la seguridad, de poder contar con la seguridad laboral que sí nos garantiza, y qué bien que es así, la universidad pública en América Latina, porque lo que estamos viendo es que esto no es absolutamente insuficiente si, por el otro lado, cuando observamos el panorama más general, nos encontramos con el problema de la insuficiencia de recursos, sin embargo, es decir, recursos no suficientes para investigación, fuga de cerebros, que también tiene que ver con las desigualdades globales, con profesores que, además de ser profesores,
dedican su tiempo a otras actividades como consultorías y no pueden dedicarse plenamente a la educación. Es decir, ahí tienes una serie de dificultades que te está mostrando, que nuevamente te está apuntando, y ahí voy a dialogar con lo que decía Jenny, porque me parece fundamental. Y efectivamente, el caso de Ecuador es un caso muy interesante, porque sí ha habido una inversión importante en educación superior, especialmente en todo este programa de posgrado que ha sido amplio y que se veía desde toda la región como muy interesante en términos de que cómo los recursos del boom económico que ha vivido la región los últimos 10 años, cómo en una parte estaban yendo al fortalecimiento de la calidad educativa precisamente de profesionales ecuatorianos. Pero ahí yo creo que tú me permites hacer un punto que yo pienso que es clave, y es que esta inversión en educación, que creo que es fundamental para lograr dar estos saltos, tiene que estar casada con el fortalecimiento institucional, con la democracia, con el diálogo sobre estos temas que tú también conversabas, y en realidad no necesitamos inventar el agua tibia. Cuando observamos el concepto de el capital, no solamente económico, sino el capital social, el capital educativo, estos conceptos que nos propone Bourdieu, claro, está a la vista. Es decir, es de esperarse que en esta, digamos, carrera por la formación de nuestros niños, que es lo que más queremos en las diferentes familias, hay una mayor inversión y están a la hora de la hora más capacitados para acceder a una beca, que son programas que estaban teóricamente pensados para sectores desprotegidos. Pero entonces, ¿qué es lo que nos está faltando? Nos está faltando un diálogo abierto, pero un diálogo abierto solamente puede ocurrir en democracia. Entonces, es recursos, pero no solamente recursos, es recursos, pero un ámbito democrático donde se dialogue sobre estos problemas abiertamente y nadie tenga dificultad o miedo de pensar con cabeza propia y de decir abiertamente lo que está ocurriendo y lo que pasa. Muchas gracias, Moira. Ana Belén. Sí, Moira, me llama mucho la atención que siempre estás hablando acerca de la democracia, obviamente, porque es tu punto fuerte y siempre estás enfocada en eso, ¿no? Pero comentaste también hace un rato acerca de que existe algún tipo de censura, de que existe la autocensura y todo esto. Entonces, ¿qué es lo que falta? ¿No? Quiero saber 5 puntos ya justamente para ir concluyendo con otra preguntita más. ¿Qué es lo que falta justamente que a las personas latinoamericanas o a las personas que están dentro de una institución pública, ¿no?, pueda presentar? Porque siempre dices que se autocensuran o que no se habla acerca del tema en sí, que es evidente en Latinoamérica. Sí, Ana Belén, gracias por la pregunta, y realmente me das la oportunidad de hacer una aclaración que yo creo que es clave. Efectivamente, como tú bien dices, mi área de especialidad y a lo que me he dedicado la mayor parte, o casi diría toda mi vida como investigadora, toda mi vida profesional, es al estudio de los temas de la democracia. Pero, y acá hago el punto, digamos, doy la vuelta, tú me permites aclarar por qué veo esta relación tan directa, tan clara entre una sociedad democrática, una sociedad que se relaciona democráticamente con el Estado, un Estado democrático, y el tema más concreto, que es el que nos ocupa hoy día, calidad de la educación, y yo conversando sobre calidad de la educación superior. ¿Dónde está esa relación? Yo creo que es clave, tú me das la enorme oportunidad de poder establecer esta relación. ¿Por qué? Porque lo que yo veo es que en América Latina lo que hemos tenido es un conjunto de procesos autoritarios con diferente temporalidad si pensamos en los diferentes países,
pero que han moldeado, digamos, han determinado un tejido social de diferentes densidades, con diferentes colores, si tú quieres, pero que en conjunto tienen como como el hilo común el hecho de que verdaderamente nuestros países, nuestras sociedades y nuestros estados son democracias muy jóvenes. Y en algunos casos ya hemos tenido los primeros ensayos de formas más autoritarias o resbalando al autoritarismo, por ponerlo, digamos, diplomáticamente. Pero, ¿qué es lo que ocurre? La democracia no es algo que esté en la Constitución, o no es solamente ir cada 4 o cada 5 años a las urnas, sino que la democracia está en la cabeza del conjunto social. Tiene que ver con cómo me relaciono con el otro, cómo me relaciono con las instituciones, cómo me siento respecto a ir a reclamar calidad de la educación, o cómo me siento respecto a ir a reclamar como miembro de una comunidad indígena que yo tengo el derecho a una conexión digital que le garantice a mis niños que no van a perder el año o los conocimientos del año que se están impartiendo. Ahí estamos en el presente, en el COVID. Es decir, esto va a significar una década perdida. Pero ¿cómo estoy dialogando con ello? Y esa es la pregunta. Y por eso es que yo vuelvo así machaconamente, como bien lo planteas, Ana Belén, al tema democracia. Y claro, esto me permite también cerrar el punto, porque cuando hablamos de democracia, estamos hablando de responsabilidad ciudadana. No es solamente el Estado, también es el Estado, como bien lo decía Jenny. El Estado tiene la tarea de brindar educación de calidad gratuita. Pero el Estado no solamente es el Estado que tiene la obligación, que no puede cumplir, eso ya sabemos. Y también en algunos casos que no quiere cumplir. O también en algunos casos que de pronto está privilegiando el presupuesto para seguridad y no tanto para educación. Pero aquí para mí está la tarea clave del conjunto social, de los ciudadanos, de nuestra responsabilidad de poner el dedo en la llaga y plantear esta lucha, por ejemplo, para el presupuesto por educación, pero no solamente, sino de poner el dedo en la llaga también de que la calidad de la educación es una tarea global y de eso se tiene que hablar. Gracias, Moira. Ahora, Jenny, ya que Moira toca el tema del COVID y de la pandemia, pues, ¿no? Para ir culminando ya con esta pregunta, ¿la era post-pandemia invita a un cambio de paradigma, se puede decir? ¿Estamos dispuestos a hacer o a dar ese giro? ¿Y también de qué depende? Es que no es como una elección, ¿no? Es algo que tenemos que hacer. Tenemos definitivamente que dar un giro 180 prácticamente a cómo vemos la educación, ¿no? Y yo creo que ya se está dando, ¿no? Se está dando quienes, yo por ejemplo que estoy cursando la educación de maestría que tenía que ser presencial y ahora la estoy haciendo virtual, y todos los niños, adolescentes, universitarios, todos lo tenemos que hacer. Y en los países latinoamericanos justamente pues esta brecha tecnológica mismo hizo que no consideremos la educación por internet, por ejemplo. Y creo que ahora justamente todo lo que está pasando ha generado cambios también de mentalidad, aunque haya sido a la fuerza, pero también hay que aceptarlo y como lo dijo Moira, también hay que tener la corresponsabilidad del caso también para poder adaptar esta situación. Sí, y vuelvo a la cuestión del Estado. El Estado tiene que dotar de todos los servicios y comprende todo este cambio de paradigma que nos pasa justamente en la cuestión de educación. Y obviamente la población, la ciudadanía, tiene que tener su responsabilidad también. Esto es importante pensado también justamente desde el Estado, ¿no? Porque
al ser educación, como en algunos países, como es el de Ecuador, educación gratuita para todos, no siempre también estamos viendo todos estos niveles de eficiencia, ¿no? Por parte de los estudiantes o quienes hemos accedido a esta educación. ¿Por qué? Porque faltan cierto nivel de control también por parte del Estado. Es decir, concientizar a la ciudadanía también de cuánto se está invirtiendo, de cuál es el valor que le cuesta a todo el Estado, es decir, a toda la población, la educación tanto primaria, secundaria y de tercer nivel, ¿no? Muchos de nosotros ni siquiera sabemos cuánto nos cuesta, ¿no? Que nos está costando prácticamente a todos. Entonces, es importante realizar también esta evaluación y también concientizar a los estudiantes a quienes accedemos a educación gratuita en toda la inversión que se está haciendo justamente para que podamos continuar con la educación. Entonces, la corresponsabilidad, esto nos va a llevar a una corresponsabilidad, ¿no? Y es importante que justamente se tomen estas medidas ya en tema de política pública mismo, hacer esta evaluación para que nosotros, incluso quienes accedemos a este tipo de educación, tomemos en serio que esto nos cuesta y nos cuesta dinero, es una inversión fuerte que se está haciendo, pero asimismo también exigir al Estado que nos dote de las herramientas suficientes para poder continuar. Jenny, dentro de este mismo marco, a través de la pandemia, que puede decirse que tuvo un impacto, una crisis también escolar de una u otra manera, por factores económicos, por factores de equipos y de este tipo de herramientas que utilizamos para tener una conexión o una educación virtual. Este aprendizaje reducirá y aumentará las deserciones escolares, en especial entre las personas más desfavorecidas. ¿Qué tú crees, Jenny? Que si este Sí, aprendizaje definitivamente sí. Perdón, no te dejé terminar. Sí, hay datos, ¿no? Estadísticos, proyectados, obviamente no son 100% fiables, pero lamentablemente es una situación bastante pesimista la que se nos viene ya en el futuro. En recuperarnos económicamente va a ser un reto para cada uno de los estados, a nivel mundial, y definitivamente esto repercute directamente en la educación, en la calidad que estamos teniendo de educación. El hecho de que a nivel de Ecuador se nos diga que ningún estudiante va a perder el año por esto de la pandemia, ¿no? Ya nos tiene que dar luces a que cuánto están aprendiendo nuestros estudiantes, qué nivel de aprendizaje van a llegar a su siguiente ciclo. Entonces, y definitivamente la deserción escolar es algo que justamente va a afectar a la gente que es más pobre, a la gente que vive justamente en zonas alejadas y a a la población que históricamente ha vivido en desigualdad social, en el punto más bajo de la desigualdad. Porque sí, justamente la pandemia afecta a los sectores más vulnerables. Bueno, muy importante e interesante todo el debate que hemos tenido, Carlita. Cuéntame. Muchas gracias a Jenny por su respuesta, retroalimentación, a Moira. En este caso vamos concluyendo ya con este programa y hablábamos desde el inicio sobre si la educación en América Latina, si este modelo está debilitado. Moira, ¿con qué concluyes? Gracias, Carlita. Yo diría, digamos, si estuviera ante el reto de responder con una frase, yo diría que no es un problema de modelo. Yo diría que es un problema de volver a dialogar sobre el tema, establecer con cifras, con recursos en cada país de América Latina la importancia de la educación, toda la importancia que le damos en las normas. Por otra parte, de mirar con ojos claros que la educación, la calidad de la educación depende también del fortalecimiento de la democracia
y finalmente que esté claro para nuestras sociedades que el tema de la calidad de la educación es una responsabilidad global y la necesidad de empezar a conversar sobre ello. Muchas gracias, Moira. Jenny. ¿Puedes repetirme la pregunta, por favor? No puedo escuchar lo último. No te preocupes, por supuesto. Hablábamos ya para concluir de todo a lo largo de esta tarde, noche, de lo que hemos conversado acerca de la educación. La pregunta final es, América Latina, ¿sí? Si este modelo, ¿verdad? ¿Está debilitado la educación en América Latina? Yo sí creo, yo sí me atrevería a decir que está debilitado, pero también coincido con Moira en que este justamente es el espacio en el que tenemos que conversar, tenemos justamente que llegar a acuerdos, porque si bien es cierto, nos afecta a toda la sociedad, a todos los sectores, y especialmente pues al sector de la educación, sí es importante. Esto es una realidad totalmente nueva, sobre todo para nuestra generación, ¿no? Nuestra generación presente. Y es por eso que es importante justamente a través de este diálogo que dice Moira, el de poder tomar estas estrategias, ¿no? Estrategias en conjunto, porque hemos sido justamente, hemos visto cómo estas decisiones que han tomado los gobiernos, que han tomado gobiernos nacionales o gobiernos locales para manejar el tema de la pandemia, pues muchas veces han sido contraproducentes. Entonces es importante que exista justamente este diálogo a nivel más amplio, a nivel de todos los sectores que están siendo afectados por esta crisis, para poder lograr ciertas estrategias de política pública que nos permitan de alguna forma llegar a reducir todo este impacto que está causando la pandemia. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias nuevamente, Moira, por su aporte, por su ayuda y por estar prestas a estar en este programa de Crónicas Invisibles hablando de la educación en América Latina. Concluimos y pues quiero aprovechar para despedirme también de aquellos que nos han seguido durante estos aproximadamente 10 meses cuando inició la pandemia, que decidimos reunirnos tres personas, un poquito más, creo que 4 con Cristian, si alguien se me escapa, pues los que han aportado con este espacio. Queremos agradecer y pues dar por culminada esta primera temporada y esperamos que en el 2021 iniciemos con una nueva temporada también llena de muchas sorpresas, temas que interesan a nivel general, a nivel mundial, a nivel local. Muchas gracias. Gracias, Moira. Gracias, Jenny. Así es, yo también quiero agradecerles a las dos invitadas de lujo que hemos tenido el día de hoy, asimismo con un tema súper importante que cada persona que vaya a ver esta información, que vaya a ver esta transmisión, pueda compartir y que algo puedan aprender y que podamos acoger esa corresponsabilidad que hablamos acá, para tener una democracia, para tener una educación de calidad, porque la educación parte desde nuestra propia inspiración, desde nuestra propia motivación. Entonces los invito a todos ustedes que aporten a la sociedad para tener una educación mucho mejor y para ayudar también a tener un mundo más sostenible. Moira Suazo y Jenny Ainaguano, muchas gracias por su participación en Crónicas Invisibles en el último programa de esta temporada. Un beso para todos, un abrazo fuerte y cuídense. Muchas gracias. Moira. Bueno, a mí me queda solamente agradecer al programa, al proyecto que ustedes están llevando adelante. Los felicito, y los felicito. Creo que es muy importante y ha sido un placer para mí, un gusto poder compartir con todas y con todos un par de reflexiones sobre nuestra querida América Latina. Jenny.
Sí, nuevamente agradecer por la invitación acá a Crónicas Invisibles, agradecer a Moira también, a ti, Ana Belén y a Carlita, muchas gracias por la invitación y bueno, estamos nuevamente hablando de temas tan importantes como la calidad de la educación y otros temas. Felicitaciones, ¿no? Y esperamos tener otra temporada. Gracias, de ley que sí. Entonces, nos vemos hasta una próxima emisión de Crónicas Invisibles. Chao.